Kikayala nuevamente, otra vez para iniciar después de un par de días de pausa, para también introspectar y sentir y continuar trabajando en lo que es más importante para mí en este camino, que es trabajar en mi proceso personal e interior, para que sea coherente y que sea un trabajo realmente alineado, no con algo que estoy compartiendo, como se dice en mi país, de la boca para afuera, o compartiendo solo desde la cabeza y de la teoría, sino que lo más importante para mí realmente es compartirlo desde lo que es mi propia vivencia, para que lo que yo pongo en las palabras vaya, a pesar de la virtualidad de este encuentro, vaya contaminado, vaya impregnado con la fuerza de mi corazón. Y acá lo primero que quiero hacer es, de nuevo decirles que esta es una jornada larga, que no es un cursillo de 7 encuentros o algunos pocos podcasts donde doy por sentado sintéticamente el concepto de lo que son esos caminos de transformación según esas cosmovisiones que estamos investigando juntos, sino que es realmente un trabajo de investigación profunda de cada uno de los caminos iniciáticos y sus desafíos, y también todas las luces que aparecen cuando uno vaya logrando encontrar la forma de sortear esos desafíos y poder cada vez más conocer esa cosmovisión para quizás hacerla poco a poco también parte de tu propia cosmovisión. No en la forma, obviamente, porque la forma le vas a dar tú y vas a elegir tú de qué manera es que vas a expresar tus iniciaciones en el mundo, sino en los mensajes esenciales que cada uno de estos caminos nos da la oportunidad de aprender, porque ellos son mensajes universales, son mensajes cósmicos, son semillas cósmicas que han llegado para esos pueblos ancestrales y que ellos han entendido que son la forma de germinar la materialización del sueño del Gran Espíritu aquí en la Tierra. Entonces quiero hacer acá de nuevo hincapié de que todo lo que compartí hasta ahora en estas 2 sesiones de audios, que ustedes, si ya las escucharon, vieron que en realidad es un primer pintar de escenario, es un cuadro donde pinté el escenario de la amplitud en líneas generales, en gruesos rasgos de lo que es poder comenzar a pensar de la forma sistémica que pensaban en sus pueblos, para comprender su cosmovisión y entender la naturaleza de los caminos que ellos tomaron como discernimiento para hacer un mapa de ruta para el proceso iniciático a la espiritualidad y a la reconexión, al recordar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Entonces recién ahora vamos a comenzar una nueva etapa en esa secuencia de podcasts en la que vamos a entrar en el capítulo del primer camino de iniciación. Vamos a adentrar entonces ahora a mirar de forma más de la mirada de ratón. Vamos a agradecer la mirada de águila que nos dio esas primeras 2 etapas de la secuencia de los podcasts anteriores, y ahora vamos a invocar la fuerza del ratón y vamos a pedirle al ratón que nos ayude a escuadriñar y a mirar con más detenimiento y con más profundidad, con más detalles y con más minucia, como es esa medicina, qué es el primer camino de iniciación. Y según una de las más importantes fuentes del relato y del compartir de esta cultura en Norteamérica, una discípula de muchos maestros, hombres medicina y mujeres medicina,
Wichashawakan y Peyutawakan, Jamie Sams, dice lo siguiente respecto a el primer camino de iniciación. Sagrado amanecer del fuego espiritual. Yo me abro para algo más allá del deseo egoísta. Elijo servir y ser un ejemplo brillante para todos aquellos que lo puedan ver. Yo honro el espíritu que reside en todo lo que está vivo y me comprometo con la vida que la honestidad produce. Yo busco la verdad que existe en mí y respeto la verdad que existe en los demás. Yo doy a los demás con un corazón contento, sin pedir retorno por lo que ofrezco. Yo abro mi corazón a los que necesitan y sigo mi camino plantando semillas de amor. Ese poema de Jamie Sams es un poco la síntesis de todos los dones, de todas las habilidades, de todos los valores que necesitamos incorporar en el primer camino de iniciación. Entonces vamos a comenzar a explorar y los vamos a explorar de nuevo en varios módulos, en varias etapas de conocimiento, cada una de las situaciones que necesitamos poder conocer o reconocer o recordar, y también las formas y las simbologías que utilizaban esas culturas norteamericanas, iroquesas, iroquois, para interpretar cómo era el gran giro evolutivo en el cosmos de la evolución de los seres humanos aquí en el planeta Tierra. Y comencemos por reconocer esa rueda de cura, esa rueda de medicina, que es como una especie de mapa de ruta que reconoce que todo en la vida es circular y que todo trae la posibilidad de un giro infinito de procesos de iniciación para que podamos alcanzar la iluminación de nuestro espíritu. La dirección de la rueda de cura, los nativos americanos dicen que el primer camino de iniciación fue introducido originalmente como un rito de paso para la edad adulta. Niños y niñas enfrentaban diversas pruebas y ceremonias representando así que estaban poniendo fin a su tiempo de la infancia. Para las niñas, estos pasajes acostumbraban ocurrir en la época en que les llegaba su primer menstruación, y para los niños, en general, en torno de su 13º cumpleaños. Las ceremonias que se daban para cada uno de esos géneros eran diferentes dependiendo de la tribu al que pertenecían estos individuos. Pero en general eran ceremonias que incluían una especie de prueba de coraje, de bravura para los niños, y para las niñas la introducción a los misterios de la femineidad en las tipis negras de las lunas, donde tenían la oportunidad de interactuar con las abuelas sabias de la tribu, con las mujeres más maduras que ya habían sido madres y que quizás ya estaban entrando en la edad en que podrían llegar a ser abuelas, para las madres de niños pequeños y para las doncellas y las jóvenes que estaban aprendiendo a cómo era el sagrado femenino para poder entonces casarse y continuar constituyendo la perpetuación de su clan. Después de eso, a los muchachos
les era introducido la posibilidad de que ellos entraran al consejo de los hombres y a las chiquitas, a las muchachas, en el consejo de las mujeres, para que en esas reuniones, esos gatherings, como lo llamaban ellos en el idioma inglés, esas powwow, como les llamaban ellos los Lakota en su cultura oglala, para escuchar los más grandes y poder aprender de esa manera sobre las responsabilidades adultas y sobre el cómo servir a su tribu. Los muchachos aprendían a dejar a un lado las emociones negativas o infantiles y a desarrollar la capacidad de actuar de manera responsable. Al inicio de la edad adulta se marcaba entonces este nuevo camino que comienza en la dirección este de la rueda de Kura. Es el inicio del proceso del nutrimiento y de el allanar y encontrar y pulir los talentos de estos jóvenes para transformar sus habilidades en algo que pudiera beneficiar tanto a ellos mismos como también a su tribu y a su clan. Esos aprendizajes permitían que estos jóvenes pudieran encontrar su propio camino. A diferencia de nuestra cultura, donde la mayoría de las veces las familias quieren de alguna forma influenciar o a veces hasta imponer a los jóvenes qué es lo que ellos deben buscar como camino personal, y también eso está norteado desde la perspectiva de cómo van a ganar la vida y sobrevivir, pagar las cuentas y etc. En las tribus de las llanuras norteamericanas y también del este americano, ellos eran permitidos a descubrir su potencial y su don natural para entonces, con la ayuda de aquellos que eran los mejores mentores de la tribu, los pudieran explorar, desarrollar y desplegar para su propio beneficio, cumpliendo con el sueño de su alma y también para servir a su clan. Todos entonces podían beneficiarse de estas enseñanzas y de este proceso de aprendizaje, sin que hubiese en ese caso segundas intenciones. Cuanto mejor ese discípulo se pudiera tornar en el área en que había elegido, más sería más grande, más expansivo sería el beneficio de su servicio a su tribu y a su clan. A pesar de que hoy es muy difícil encontrar ese tipo de armonía, porque nuestra sociedad está colmada de una cosmovisión que no prioriza los dones del ser como la fuente de investigación para poder determinar cuál va a ser la profesión o la manera de expresarse en el mundo de los jóvenes y de las personas, nosotros podemos volver a usar esa misma filosofía, volviendo a darle coraje a nuestros jóvenes para que ellos, en lugar de estar buscando cuál es la profesión que les va a dar plata, empezar a percibir que la plata no les va a traer la felicidad que están buscando y que lo que necesitan es entrar en el camino de descubrimiento de sus talentos personales para poder tornar esos talentos la forma de expresión de su sueño personal y que nosotros podamos ser mentores y modelos para esta próxima generación. Cuando nosotros enseñamos cómo es que se sirve al servir a otros y a nosotros mismos, comenzamos a poder ver la familia global de la Tierra como nuestra propia tribu, como la tribu humana. Y la rueda de Kura proporciona esa estructura. La rueda de Kura es un símbolo en esas culturas norteamericanas de los ciclos de la vida que todos los seres humanos
atraviesan durante toda su vida física en la Tierra. No hay ser humano que no vaya a pasar por todos los aros de esa rueda en el proceso de su crecimiento. Y todos nosotros comenzamos ahí, en el este, donde el sol nace, donde el amanecer de nuestras vidas es representado una y otra vez cada ciclo diario de nuestras vidas. Nosotros viajamos por esa rueda muchas veces, a cada nuevo ciclo de la vida. Encontramos ahí las lecciones de esa dirección, de la dirección este, cada vez que encontramos un punto de claridad, cada vez que iluminamos alguna situación por la que estamos atravesando y cada vez que tomamos la decisión de emprender nuevos comienzos. La esencia del este es el gran ajá. Es esa gran toma de conciencia que ocurre cuando nosotros finalmente podemos ver a través de los velos de la ilusión, descubriendo nuevas informaciones y tejiendo con claridad para nuestro caos, nuestra indecisión o nuestra confusión. A partir de estos nuevos puntos de vista es que nosotros vamos a lograr recomenzar, porque podemos experimentar en ese proceso de soltar un viejo punto de vista y tomar una nueva perspectiva, experimentaremos una ruptura de los viejos patrones. Vamos a encontrarnos con renovadoras ideas y también vamos a poder percibir las piezas de ese rompecabezas, cómo se van encajando. Alguna parte nueva de nosotros empieza entonces a tomar el lugar del viejo yo, de este que se arrastraba por el atolladero existente antes de ese momento de ajá. Estas son las verdaderas bendiciones y las dádivas de esta dirección de la rueda de cura. Por lo tanto, es como comienza nuestro primer camino de iniciación. Muchas lecciones se inician en ese primer camino y continuarán con curvas y muchas veces con sacudones y una comprensión ampliada a la medida que el tiempo vaya pasando. Porque cada camino de iniciación puede haber comenzado en un periodo de iniciación anterior y continuar en otras etapas. Nosotros podemos abrazar lecciones de un determinado camino una y otra vez y vamos a poder comprender cada vez más y más profundamente cada nuevo nivel de esa misma iniciación. También existen momentos en que vamos a tratar de evitar ciertas lecciones, porque vamos a percibir que estas ya están bastante hechas carne en nosotros y que podemos sortearlas en ese momento y declarar que ya estamos con la necesaria claridad para poder evitar caer en esas mismas trampas. Puede ser que las volvamos a encontrar más tarde en otro camino, justamente para afianzar ese conocimiento. Cada uno de nosotros hace elecciones de forma única y tiene también un tipo de disposición particular para confrontar determinados aspectos de nuestros comportamientos y de nuestra personalidad. No existe una regla sobre cómo experimentar nuestras etapas de crecimientos. Y ni tampoco precisamos comprender y vencer un desafío antes de tener el permiso para continuar con otras lecciones que están
todavía en andamiaje. Una persona puede ser ciega para ciertas lecciones básicas del primer camino y al mismo tiempo estar súper conectada y terminando lecciones, por ejemplo, del tercer camino. Ya vas a entender cómo a la medida que vayamos avanzando en el proceso. La verdad más básica sobre todo esto es que siempre vamos a tener la oportunidad que necesitamos para poder crecer, aprender y avanzar. Podemos reconocer ciertas puertas que están siendo abiertas o podemos negarlas por algún tiempo, pero las lecciones siempre reaparecerán. Si nosotros pensamos que ya hemos dominado un cierto nivel, únicamente porque ya experimentamos una otra que pertenece a otro nivel, muchas veces lo que va a pasar es que el coyote, el embustero divino, nos va a mostrar cuán equivocados estamos y nos va a ofrecer una prueba inspirada en nuestra vida. Nosotros precisamos ser muy respetuosos en ese avance de estos caminos. Podemos descubrir un estilo de vida que nos proporciona una sensación de bienestar y de propósito. Podemos sentirnos orgullosos por la forma como estamos conduciendo nuestra vida y el éxito que vamos obteniendo, pero debemos tomar mucho cuidado con nuestro orgullo y nuestra autocomplacencia. Vecinos muy cercanos de la arrogancia y del fanatismo. Por ejemplo, cuando nosotros volvemos para casa, después de un tiempo fuera de estos ambientes domésticos, y de repente descubrimos que nadie está interesado en escuchar por qué ellos deberían cambiar sus vidas o adoptar nuestro estilo y nuestras prácticas espirituales. Las reacciones de la familia muchas veces nos defraudan o provocan en nosotros reacciones hasta de desprecio, creando la necesidad de un gran examen profundo e interiorizado. Algunas personas se sienten como si fueran el Mesías, una vez que tomaron perspectiva apenas de un primer pasito en el campo de la búsqueda de la iluminación. Y se equivocan pensando que esa ya es la luz de su iluminación. E insisten para que otros empiecen a adoptar sus puntos de vista. Cuando se rehúsan a examinar mejor su comportamiento excesivamente fervoroso, la trampa se cierra y comienza la prueba. Nuestra reacción a la incomprensión de nuestros familiares puede variar desde la humildad hasta la rebeldía escancarada. Las iniciaciones en ese caso están en cómo nosotros elegimos reaccionar a esa forma en que nuestras familias nos están recibiendo. Podemos sentir rabia, podemos optar por el ataque o podemos optar por no reaccionar. El servicio a la familia no significa criticar su estilo de vida o comportamiento, sus creencias, sus formas de encarar la vida, mas sí a actuar con dignidad, retribuyendo con amor y con gratitud en lugar de generar conflictos, manteniendo nuestra actitud de respeto a nuestros antepasados y a aquellos que nos dieron el regalo de la vida. Estas pruebas a veces generan furia o a veces ayudan a restaurar la humildad necesaria para que podamos entender que nuestra autoimportancia es totalmente falsa. Los patrones de arrogancia que nosotros llevamos a inesperadas oportunidades de aprendizaje son increíblemente complejos, llenos de trampas
y llenos de manipulación. Si nosotros elegimos sentirnos importantes, las lecciones pueden no ser agradables. Tratar de culpar a los demás por ser quienes son nos impide de comprender que inconscientemente estamos adoptando el mismo patrón de ellos cuando los estamos despreciando. Despreciar a los demás disminuye la cantidad de energía de nuestro cuerpo. Y esa energía es la que podría ser usada en la creación de la alegría en nuestras vidas. Quizás acá sea bueno recordar que cada vez que nosotros encontramos que no tenemos más lo que aprender en determinada área, son nuestras debilidades y no nuestras fuerzas que van a ser puestas a prueba. Estas son las lecciones que nos ofrecen más y más sorpresas. Más vale que las podamos encarar con buen humor. La vocación de la mente para la frustración y la capacidad del ego de confundir nuestras percepciones siempre serán vencidas únicamente por nuestra capacidad de reírnos de nosotros mismos frente a la seriosidad del, entre comillas, tiene que funcionar. Si nosotros solamente llevamos los caminos de iniciación así tan serio, tan en serio, pero demasiado en serio, estamos rehusándonos a reír de las tonterías humanas, de nuestra propia ignorancia y de darle levedad a ese proceso de ese ajá que es tan sagrado como el otro. Y ciertamente iremos a aprender únicamente con eventos dolorosos, olvidándonos que el más grande de los tests, de las pruebas que cualquier iniciación puede otorgarnos, es la capacidad de aprender también a través de la alegría. Otra tarea difícil es recordar que todas las lecciones de la vida siempre son con respeto y equilibrio. Algunas veces caemos en una trampa que nos hace aprender algo nuevo porque nuestro propio comportamiento ha creado esa necesidad. En esa tradición de los nativos de Norteamérica, ellos le llaman a ese tipo de forma de aprendizaje, a ese tipo de medicina, la cura del coyote. El coyote nos enseña a cómo mezclar lo sagrado con la irreverencia, llegando así a un punto de equilibrio. Al poder reírnos de nosotros mismos, podemos disolver un poco esa seriosidad exagerada y podemos entonces romper el bloqueo que limita a que esa energía pueda circular libremente. La risa rehace la trama de nuestras ideas y pensamientos fijos, pensamientos psicóticos dentro del tejido de los sueños. Y es la medicina que desarma los muros de la rigidez. Cuando damos una buena carcajada, podemos liberar mucha energía atrapada. Siempre tenemos la elección, siempre tenemos la forma de elegir la risa en lugar del llanto y a aceptar las oportunidades ofrecidas, ultrapasando los miedos imaginarios y las trampas de nuestro ego. Por hoy vamos a dejar por acá ese primer pequeño escenario de qué es lo que nos espera, de qué es lo que vislumbra nuestra mente y nuestro corazón cuando abrimos nuestra voluntad para poder comprender y elegir ese camino de iniciación.
el primer camino de iniciación que apenas comienza acá. En el próximo audio vamos a estar hablando de cuántas veces nosotros apagamos el llamado o no observamos el llamado, el timbre que toca y que nos llama a ese momento de despertar. El despertador que llama a nuestra mente y a nuestro corazón para poder entrar en ese camino iniciático, y nosotros nos hacemos la trampa al solitario y hacemos de cuenta que nada está pasando y continuamos manteniéndonos en esa vida de sobrevivencia y sin el sentido espiritual del camino de nuestra alma. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo encuentro, donde vamos a estar hablando de cómo escuchar el despertador del alma.